Muy bien, pues fíjense que hay un programa en la tele que a mí de repente lo veo, que es un programa de un doctor que tiene una clínica para pacientes que tienen, que son obesos mórbidos, ¿verdad? Que son personas que pues bueno, que ya perdieron el control de sus cuerpos, y es una clínica donde este doctor pues los opera, ¿verdad? Y son personas que, pues como decíamos ahorita, que anunciaba Les los estudios, personas que tuvieron algún trauma de chicos, mujeres que se refugiaron en la comida y encontraron en la comida esa paz y esa tranquilidad que a lo mejor no encontraban en sus casas porque sufrían de violencia, ya fuera física o sexual. Entonces pues ellas, queriendo encontrar paz y tranquilidad, pues comían, ¿verdad? Y encontraban en la comida pues esa paz y esa tranquilidad, pero pues como era algo sin control, pues bueno, son personas que subieron demasiado de peso, y en estas clínicas pues este doctor las opera y les da un seguimiento como de 2 años, y pues se va viendo cómo la persona va bajando de peso y llega pues hasta su peso normal. Pero lo que muchas de ellas dicen es que aun cuando ha habido un cambio físico, y que al verse al espejo ven el cambio físico, que lo ven en su ropa, que pasan de talla 4XL a mediana, ¿verdad? Aún ellas siguen pensando como obesos, ¿verdad? Siguen teniendo esa mentalidad de cuando eran obesas, siguen teniendo esa manera de sentir, aun cuando su cuerpo reflejaba que estaban delgadas ya, ellas seguían sintiéndose obesas y pensando como obesas. Entonces, el relato del día de hoy, vamos a nosotros a conocer un relato de un hombre que sí cambió, que cuando tuvo un drástico cambio en su vida, él también cambió. A diferencia de estas personas que, aunque hay un cambio drástico en sus vidas, no cambian, ¿verdad? Pero este relato es una historia verídica, ¿verdad? De que él sufrió un drástico cambio en su vida y cambió. Entonces eso pues me inspiró al nombre de esta conferencia, que se titula Todo cambió, y con signos de admiración, cambia, ¿verdad? Todo cambió, cambia tú también. Bueno, ¿qué decimos de este protagonista? Pues el papá de este hombre se llama Timeo, pero como ellos hablan arameo, nuestro protagonista se llama Bartimeo. Y es que en arameo, Bartimeo significa hijo de Timeo. Y la familia de Timeo vivía en las cercanías de Jericó, que estaba cerca de Jerusalén. Y pues era una ciudad que efectivamente tenía por Jericó había un camino que te llevaba a Jerusalén. La vida de Bartimeo no era fácil, porque Bartimeo era ciego, ¿verdad? En la actualidad no hay ninguna actividad que una persona invidente pueda realizar, ¿verdad? Conocemos personas videntes que son famosas, ¿verdad? Que han destacado en las artes como pintores, escultores, o en los deportes extremos. Estaba leyendo de un alpinista que es reconocido mundialmente porque es invidente y no sube las montañas sin ninguna ayuda, no lleva ninguna guía ni nada, sino con sus propias manos, y es reconocido mundialmente. También hay un maratonista también que concluyó el medio maratón de Nueva York, que son 24 kilómetros, ya no con guías humanos, sino con sus perros guías. Entonces, pues, personas que han destacado, ¿no? Sin embargo, en los tiempos de Bartimeo no era así, ¿verdad? En los tiempos de Bartimeo, cuando una persona nacía con alguna deformidad tan severa como una ceguera congénita, pues esta persona era apartada de la sociedad, ¿verdad? Era imposibilitada, le hacían a un lado, no podía trabajar, no podía desarrollarse. Y entonces, ¿qué les quedaba hacer? Pedir limosna, ¿verdad? Eso era la vida de Bartimeo. Bartimeo pedía limosna porque estaba imposibilitado para trabajar. La vida de Bartimeo era muy triste porque no tenía la esperanza de encontrar una esposa, de casarse, de tener hijos. Esas personas que les comenté
están casados y tienen hijos, pero él no, ¿verdad? Él estaba como que sentenciado a una vida de soledad, a una vida en la más profunda oscuridad, sin ninguna esperanza, ¿verdad? Más que estar pidiendo limosna todo el día. Y en eso consistía su día a día, ¿verdad? A él lo agarraban, lo ayudaban y lo ponían al lado de un camino. Y no era un camino pavimentado, era un camino con polvo, a la intemperie, con frío. Nadie le daba de comer, vestía en harapos, porque a quién le importaba un ciego. Su aspecto, ¿verdad? Muy descuidado, la barba, todo esto. Entonces él estaba en ese camino. Un camino que más tarde, por ese camino pasaría Jesús, porque iría rumbo a Jerusalén Jesús. Y iba a ir Jesús a Jerusalén porque iba a ofrecer su sacrificio final en una cruz. Iba a dar su vida por la salvación tuya y mía. Y eso nos lleva a este punto que el ser humano de nacimiento trae un defecto mortal, que es el pecado. Y este pecado lo imposibilita a acercarse a Dios. El ser humano está imposibilitado no solo para acercarse a Dios, sino que no hay una obra humana que lo acerque a Dios. No hay ninguna religión que lo acerque a Dios. No hay ningún hombre en esta tierra que lo acerque a Dios. Pero la palabra de Dios dice que solamente Jesucristo. En Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra más que Jesucristo, hombre. Y lo que dice este versículo es que Dios le dio el poder a Jesús para salvarnos como hombre. Y Jesús mismo lo dijo, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Y este versículo es maravilloso porque si tú quieres llegar al Padre, es a través de Jesucristo. Si tú quieres saber de qué se trata la vida, es a través de Jesucristo. Si tú quieres conocer la verdad, es solamente a través de Jesucristo. Si tú no quieres perder el rumbo, solamente es a través de Jesucristo. Vamos a leer la historia de Bartimeo. Vámonos a Marcos 10. Vamos a Marcos 10, versículos del 46 al 52. Entonces la palabra de Dios dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, vemos aquí que Jesús viene con una gran multitud, ¿verdad? O sea, con sus discípulos y una gran cantidad de personas. 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Entonces, pues imagínense la multitud, él sentado en el camino. Lo primero que empezó a sentir Bartimeo seguramente fue el polvo, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando? Una multitud, 100 personas. Imagínense, 100 personas caminando, 100 personas tratando todos de estar cerca de Jesús. Todo el polvo que levantaría, todo el polvo que le llegó a la cara a Bartimeo. No andaba con nosotros ahorita con cubrebocas, ¿verdad? Entonces, y luego las voces, todo el mundo quería estar cerca de Jesús. Y él entonces supo que era Jesús, porque lo han de haber llamado, ¿verdad? Jesús, tengo un enfermo aquí en mi casa. Jesús, mi hijo está endemoniado. Jesús, ayúdame, Jesús, ¿verdad? Entonces él dijo: este es Jesús del que yo he oído, ¿verdad? Y dijo: es Jesús. Y comenzó a dar voces, comenzó a gritar, comenzó a hablar alto, porque había mucha multitud hablando también. Y él se quiso oír, él quiso ser notorio. Y por eso es que él gritó, él dio voces, pero no dio voces gritando sin sentido. Sus palabras reflejaban la fe que tenía en el hombre que iba pasando, ¿verdad? Porque lo llamó por su nombre, hijo de David. Para ellos era el Mesías, el hijo de David. O sea, él estaba gritando, pero sabía lo que estaba gritando. Y bueno, sigue diciendo que entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga?
Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí pues podemos decir, bueno, pues es una historia muy bonita, es una historia verídica, sucedió porque tiene nombres de personas, tiene nombres de ciudades, tiene nombre de lugares. Y pues bueno, vemos la fe de Bartimeo, cómo se acercó a Jesús, cómo gritó, cómo lo buscó, ¿verdad? Y cómo Jesús responde a esta fe y le concede lo que él quería. Y dice que bueno, que Bartimeo a partir de ahí empezó a seguir a Jesús. Puede ser así de simple, mas sin embargo, nosotros tenemos que, cuando leemos la Biblia, aplicarlo a nuestras vidas. Tenemos que saber qué de esta historia se aplica a mi vida, ¿verdad? Que no seamos como el rey Herodes, que solamente le gustaba oír. Qué bonitas historias, qué linda historia, qué bonitos personajes, qué final feliz tan bonito. No, nosotros tenemos que aplicar las verdades que vamos a encontrar aquí a nuestra propia vida, ¿verdad? Y eso vamos a tratar de hacer con las actitudes que tuvo Bartimeo. ¿Qué actitudes tengo que aplicar yo a mi vida, ¿verdad? Para poder tener un final feliz tan bonito como el que tuvo Bartimeo, ¿verdad? Que ya fue ex ciego, como muchos de nosotros, ¿verdad? Aquí hay puros ex, ¿verdad? Y no de ex esposos o sino ex ladrones, ¿verdad? Ex adúlteras, ex prostitutas, ex borrachos, ex iracundos, aquí igual, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podemos entender aquí de aplicación? Fíjense que lo primero que a mí me llamó la atención fue que este relato aparece en los sinópticos, o sea, aparece en Mateo, aparece en Marcos, aparece en Lucas, pero Mateo es el que dice que hay dos ciegos. Marcos y Lucas dicen que es uno, ustedes ahí luego lo checan en las concordancias. Entonces tenemos que ver que Mateo formaba parte de los discípulos y aquí la historia dice que Jesús iba con una multitud y con sus discípulos. Entonces podemos creer que la historia de Mateo es la que más se acerca, o sea que sí eran dos ciegos, ¿verdad? Pero que uno era el que llevaba la voz cantante, y ya nos dimos cuenta que uno fue el que supo que venía Jesús y fue el que respondió, ¿verdad? Supo que andaba ahí Jesús y fue el que empezó a pegar de gritos buscando que Jesús le hiciera caso. Y esto me recordó también a escenas que van a venir en el rapto. Dice que dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice también que dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24:41. ¿Qué significa eso? Que dos van a estar haciendo las mismas actividades, pero la que es tomada es la que creyó en Jesús, es la que creyó que iba a venir un rapto, es la que creyó que a pesar de estar haciendo sus actividades cotidianas, era cristiana y hacía sus actividades cotidianas, pero dentro de el cristianismo, dentro de siendo cristiana, y la otra no, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? Que una fue tomada en el rapto y la otra se quedó. Y es lo que vemos aquí parecido con estos ciegos, ¿no? Que los dos estaban escuchando el ruidero, pero uno reaccionó. Y pasa así en nuestras casas, ¿verdad? No todos reaccionamos en las casas, ¿verdad? Uno reacciona, el otro no. Y eso me lleva también a otro punto, que suplicarle a los jóvenes, ¿verdad? Jóvenes casaderos o personas que están buscando un segundo matrimonio, que no se unan en yugo desigual. El matrimonio de por sí es bien difícil, ¿verdad? Entonces, unirse en un yugo desigual lo complica más. Tenemos una escritura que dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues no, ¿verdad? Porque uno va a jalar para un lado y el otro va a jalar para el otro lado, ¿verdad? Si nosotros nos unimos en un yugo desigual, no solamente en el matrimonio, en un negocio, ¿verdad? En una asociación, el socio va a querer transar y tú ¿qué vas a decir? ¿No vas a querer transar o también vas a transar juntamente con él? ¿Verdad? El esposo va a querer ver pornografía y tú también vas a ver pornografía, ¿verdad? Ahí tenemos que estar los dos de acuerdo. Y el matrimonio pues no será perfecto y no será uno siempre de acuerdo, pero se tiene que llegar a un acuerdo.
Entonces, el matrimonio es un largo caminar, como también si te pones en un negocio es un largo caminar, quieres que ese negocio sea próspero. Entonces, procuremos, ¿verdad? Pues no unirnos en yugo desigual, buscar cristianos que piensen, que tengan también la mente de Cristo, que tengan también la mente de Dios, que tengan la Biblia en su corazón para poder que ese matrimonio dure y evitar la tragedia del divorcio. Y también vemos en Eclesiastés 4:12, con este mismo tema, la solución, ¿saben? En Eclesiastés 4:12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y viene ahí la solución, dice: y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿verdad? Entonces, en una sociedad el otro cordón, pues es Cristo, que está en medio, uniendo los otros cordones. Pues dice, no se rompe. En un matrimonio donde en medio está Cristo, no se rompe. En una sociedad donde en medio está Cristo, no se rompe. En una familia, ¿verdad?, donde en medio está Cristo, no se rompe, sino continúa la unión. Entonces, pues bueno, regresando al punto, vemos que en los versículos 47 y 48, pues ahí dice que oyendo que era Jesús Nazareno y todo esto, que él grita y que lo mandan a callar, mandan a callar al pobre de Bartimeo. La vida de Bartimeo, como ya les platiqué, no era nada sencilla, era una vida miserable, pero yo puedo tener una vida miserable y negarlo, y yo misma no aceptarlo, y yo estar dando una cara cuando yo sé que tengo una vida miserable. Y lo que hizo que Bartimeo gritara era que él sabía que tenía una vida miserable y lo aceptaba. Él aceptaba que era miserable, que ya no quería continuar así, ¿verdad? Entonces sus gritos reflejaban que estaba consciente de su realidad. Su miseria lo hizo aceptar que necesitaba a Jesucristo y gritó por él, ¿verdad? Él ya no quería unas moneditas que lo ayudaran a sobrevivir y que comiera ese día, no, él quería algo más. Él había oído de Jesús, él sabía quién era Jesús, lo oye pasar, dice, no puedo perder esta oportunidad, ¿verdad? No la puedo perder. Y es lo que pasa en todos los domingos y en todos los servicios. Lo que nosotros hacemos es brindarte esa oportunidad a ti que no conoces a Cristo. Esa es una oportunidad más, donde Cristo está pasando por el camino de tu vida, está pasando por el camino de tu aflicción, está pasando por el camino donde tú lo necesitas. Él está pasando, porque Jesús sabía que ahí iba a estar Bartimeo y pasó por ahí, ¿verdad? Entonces Jesús sabía que tú ibas a venir aquí y te manda, ¿verdad?, a llamar, como mandó a llamar a Bartimeo. Entonces, ¿qué gritó? En una traducción, que es la traducción del lenguaje actual, los gritos de Bartimeo decían esto: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. O sea, lo que reflejaba el grito de Bartimeo, o sea, lo que le digo, no estaba gritando por gritar, él sabía: Jesús, tú eres el Mesías. Número 2, ten compasión de mí. Número 3, ayúdame. Y nosotros muchas veces nos quedamos en: tú eres el Mesías, te alabamos y eso, ¿verdad? Y ten compasión de mí, pero no decimos te necesitamos. Nosotros mismos muchas veces negamos la necesidad verdadera que tenemos de Cristo y nos quedamos ahí a la mitad, ¿verdad? Entonces los que iban con Jesús le estaban diciendo, los que iban con Jesús le decían: cállate, que no puedes guardar silencio, cállate, o sea, no seas inoportuno, ¿verdad? Mas sin embargo dice que Bartimeo gritaba más fuerte y él seguía gritando: Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. ¿Qué aplico aquí a mi vida? ¿Qué tenemos que aplicar? Bartimeo gritaba así de fuerte porque Bartimeo estaba buscando la misericordia de Dios. Él estaba buscando su misericordia, pero la miseria propia, cuando reconozco mi miseria, inconscientemente yo voy a buscar la misericordia de Dios. Mientras yo no reconozca la miseria que hay en mí,
Mientras yo no me reconozca que necesito a Cristo, voy a buscar a Jesús como el Todopoderoso, como el dador de vida, pero no en esa necesidad que yo necesito, ¿saben? Entonces, ¿cómo podemos? Se oye muy feo eso de que la miseria, si tú te comparas con la santidad de Cristo, nuestra vida es miserable. Si nos comparamos con la justicia de Cristo, llevamos vidas miserables. Si nos comparamos con la fidelidad de Cristo, tenemos vidas miserables. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, compararnos con Cristo. Porque si yo me comparo con el vecino, voy a decir, si me comparo con él, si nos comparamos entre humanos, pues ¿para qué vino Cristo? A dejarnos el ejemplo de la perfección, del amor, de la justicia, de la santidad. En el Salmo de Isaías, en el Salmo 51.1, que es un salmo, no es Isaías, Salmo 51.1, podemos ver la miseria de David. Aquí David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjense cómo David ahí se está diciendo que es un rebelde, se está diciendo que es un pecador, ¿verdad? No está escondiendo su realidad. Y cuando él ve su realidad, le sale esa búsqueda por la misericordia de Dios. Ten piedad de mí conforme a tus misericordias, ¿verdad? Conforme a tu piedad, porque él se da cuenta de su miseria. Y también hay otro ejemplo, hay muchos, pero bueno, por el tiempo, pero también vemos la miseria del publicano en Lucas 18:13, en esta famosa oración que hace por un lado un fariseo y por otro lado el publicano, ¿verdad? Y cómo el publicano, a diferencia del fariseo que le estaba pidiendo a Dios que bueno que no era como aquel, que bueno que no es como aquel, sino que yo soy así, así, viene en Lucas 18:13 y dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que no somos los que nosotros creemos que somos. Y para eso necesitamos compararnos con la santidad de Cristo. Y para que yo me pueda comparar con la santidad de Cristo, pues lo tengo que buscar. Lo tengo que buscar en la Biblia. Ahí yo conozco cómo es Dios, ¿verdad? Ahí yo conozco la santidad de Jesucristo. Ahí yo veo su ejemplo a seguir. Ahí yo veo su comportamiento hacia la voluntad del Padre, su comportamiento hacia los demás. Con Cristo me tengo que comparar y siempre voy a salir perdiendo. Pero ¿eso es lo que Dios quiere? No, lo que Dios quiere detrás de eso es que termine buscándolo sinceramente, termine buscándolo honestamente, termine verdaderamente abriendo mi corazón cuando estoy orando con Él y ser sincera y sincero de quién soy yo y quién es Él. Entonces dice que muchos le reprendían para que se callase, pero que Él clamaba mucho más fuerte, ¿verdad? Aquí yo veo un principio muy importante, fíjense. Muchas veces por nosotros querer ser perfectos, porque los discípulos iban con Jesús y querían que todo fuera perfecto, íbamos ahí resguardándolo, casi haciéndole de guardias de seguridad, ¿verdad? Y empieza uno a gritar allá como loco, ¿verdad? Empieza uno a estorbar y a ser inoportuno con esa escena tan maravillosa que estaban llevando ellos y lo callan, ¿verdad? Cállate, cállate, cállate. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que muchas veces nosotros, como cristianos, queremos ser perfectos, queremos hacer las cosas perfectas en la iglesia, ¿verdad? Queremos ser puntuales, cumplidores con las cosas del reino de Dios, perfectos con las cosas de la iglesia, con las cosas de Jesús, y no está mal, pero está mal cuando nos volvemos insensibles a la necesidad del otro. Un ejemplo: si yo voy a salir a un estudio, ¿verdad? Y de repente manda mi hija a lo mejor un mensaje, ¿verdad? Mamá, necesito hablar contigo. Y yo la ignoro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que llegar a mi estudio temprano. Porque tengo que estar ahí. Porque necesito que me vean que yo llego temprano. Y ya después, a las 3 horas que regreso: hija, ¿qué pasó? Mamá, ¿dónde andabas? Es que me fui a un estudio. ¿Cómo se va a sentir mi hija en relación al estudio?
en relación a Dios. Yo misma estoy haciendo que mi hija tenga como que, oye, ¿cómo? Por ir a la iglesia y yo que soy tu hija, ¿sí? Entonces a veces somos insensibles. Un ejemplo así más práctico que les pongo es que yo tengo una gatita y me acuerdo que un día que ella estaba maullando porque quería comer, yo le dije, espérame tantito, voy a ir a orar. Entonces en cuanto me hinqué a orar, el Señor luego me dijo, a ver, ¿cómo? ¿Vamos a hablar de amor tú y yo? ¿Y tu pobre gata se está muriendo de hambre? Sí. Entonces dije, ay, ¿verdad? Sí es cierto. No, pues voy ya, le di de comer a la gatita y entonces sí ya me puse a orar. Entonces, a veces así somos nosotros, insensibles, queriendo ser perfectos con lo de Jesús. ¿Qué tenía que yo haber hecho con lo de mi hija? Pues organizarme mejor, ¿verdad? Pues me organizo mejor, tengo más tiempo, le puedo mandar un recado a alguien, por favor espérenme tantito, voy a atender una necesidad de mi hija, ¿verdad? Porque no se trata de salir de la casa y dejar ahí al marido con hambre y todo, pero nos organizamos mejor. Pero no en aras de cumplir en la iglesia con el servicio, nos volvamos insensibles a las necesidades del otro, como estaba Bartimeo que tenía una necesidad, ¿verdad? Y eso también es para nosotros como servidores. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser sensibles cuando damos una instrucción a una persona que viene llegando. ¿Por qué? Porque no sabemos qué trae en su corazón esa persona, ¿verdad? Y si nosotros le damos esa instrucción dura, muévase para allá, no pase por aquí, es por allá, o sea, tenemos que ser, y lo está haciendo mal el servidor. No, él lo está haciendo pues porque eso tiene que hacer, guardar el orden, pero contacto, sin perder la sensibilidad, ¿verdad? Y eso es lo que dice 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Soy ruido ante Dios, nada soy, de nada me sirve mi servicio ante Dios si no tengo amor. Si no tengo amor, ante Dios de nada sirve el orden y esto y lo otro si no tenemos amor entre unos y otros. ¿Y quién nos va a dar esa medida, ese equilibrio? Nuestra comunión con Cristo. También tenemos otra aplicación que podemos tomar de esta actitud de Bartimeo, de que lo querían callar y él no se callaba, y podemos ver la persistencia de Bartimeo, ¿verdad? Una persistencia, una determinación de ir por lo que quería y de encontrarlo, de lograrlo. Fueron oraciones persistentes las que hizo Bartimeo a nuestro Señor Jesucristo. Y aunque lo callaran, él siguió ahí pidiéndole a Jesús que lo ayudara. Y es algo que tenemos que aprender nosotros, a ser persistentes en nuestras oraciones, a determinarnos orar, a determinarnos pedir por X o tal situación, a determinarnos pedir por nuestros gobiernos, por esta pandemia, por nuestros hijos que aún no se convierten al Señor. Tenemos que ser persistentes y no solo hay una, ¿verdad? No, tenemos que aprender eso de Bartimeo, él cómo era persistente. Miren, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos rapidísimos en la palabra para que nos demos cuenta que es palabra lo que hablamos. Por ejemplo, el ejemplo de Moisés en Génesis 18:32. Génesis 18:32 dice, en Génesis 18:32, y volvió a decir Moisés: no se enoje ahora mi Señor si hablase solamente una vez, quizá se hallarán allí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. O sea, aquí vemos cómo estaba hable y hable, no sé, creo que fue Abraham, estaba hable y hable Abraham, sí, Abraham estaba pide y pide, pasó de 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, hasta que llegó a 1. Ese uno era Lot, ¿verdad? Pues yo dije, no es Moisés, es Abraham. Todas las oraciones que le hizo a Dios, de pasar de 50, si hay 50, si hay 40, hasta 1. Qué persistente la oración de Abraham.
¿Y se salvó Lot? ¿Se salvó? ¿Verdad? Se salvó Lot. Entonces, estos son ejemplos de oraciones persistentes. Otra oración persistente es la de Jacob. ¿Se acuerdan esta parte de Jacob cuando él decía, no te voy a dejar hasta que me bendigas? ¿Verdad? Como el ángel le dijo, ya vete que ya está amaneciendo, ya hemos peleado toda la noche, y él dijo, no me voy hasta que no me bendigas. Qué oración tan persistente, ¿verdad? Eso lo encontramos en Génesis 32, 26. De ese estilo tienen que ser nuestras oraciones persistentes, ¿saben? No aflojarlo, no dejarlo ya de que pues ya oré, pues no pasa nada, ¿saben? Y bueno, regresando al pasaje en Marcos, en Marcos 10, 49, aquí dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Aquí que podemos aplicar, ese ánimo entre hermanos, porque si nosotros leemos bien, no fue Jesús el que le dijo, ten confianza, levántate, te llama el maestro, ¿verdad? Fueron los discípulos de Jesús quienes animaron al ciego a levantarse, ¿verdad? Y es el ánimo que necesitamos entre nosotros. En lugar de murmurar, en lugar de matarnos con críticas, en lugar de juzgarnos, en lugar de estarnos ahí señalando, hay que animarnos a seguir adelante, a no perder la unidad que debemos de tener como hermanos, ¿verdad? A que nos apoyemos hombro con hombro a salir de esto, ¿verdad? De esta pandemia. Imagínense que todos nos unamos en oración para que no nos cierren la iglesia. Necesitamos la congregación. Si no, nos vamos a enfriar. Si ya regresamos, y muchos no han regresado desde la primera pandemia, imagínense. Tenemos que estar unidos, tenemos que animarnos, tenemos que tener este ánimo como hermanos en la fe. Y tenemos otro ejemplo ahora sí de Moisés, ¿verdad? Cuando le dice Moisés al pueblo, le dice, estaban antes de que cruzaran el Mar Rojo, que estaban ya el pueblo, para que nos trajiste, nos hubiéramos regresado, ya nos vamos a morir aquí, oye, esto está muy feo, ¿para qué queremos los estudios si nos vamos a contagiar todos? ¿Cuándo vamos a tener una iglesia normal? O sea, estaban quejándose, pero por todos lados, ¿verdad? ¿Y cómo los anima Moisés? En Éxodo 14:13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Qué ánimo, ¿verdad? Les infundió Moisés al pueblo, que ya estaba queriendo regresarse a Egipto. Y así nosotros, ánimo, hermanos, esto va a pasar, el Señor va por delante. Lo acabamos de cantar, que Él va delante de nosotros, Él va abriendo camino. Lo que nosotros cantamos lo tenemos que creer, porque Dios se va a encargar de que nosotros lo creamos, porque lo va a hacer una realidad en nuestras vidas. Él va a hacer una realidad en nuestras vidas las tribulaciones, para que nosotros agarremos esa fe que tanto cantamos, que tanto anunciamos, y se haga también esa fe una realidad en nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que echarle ánimo, echarle para adelante, porque el Señor va a decir si se cierra o no se cierra. Tenemos una gran promesa del Señor, que el reino de las tinieblas no va a prevalecer sobre su iglesia, que no va a ser mejor, que no va a tener mayor fuerza, que no va a tener mayor éxito el reino de las tinieblas. Y es una promesa que el Señor nos da. Otra aplicación que podemos tener en este versículo es la compasión de Cristo, porque Cristo se detuvo, ¿verdad? Ante los gritos de Bartimeo, Cristo dice la palabra que Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. O sea, no se detuvo y ¿qué son esos gritos? ¿Qué está pasando aquí? No, Él tenía un objetivo, tráiganmelo. Lo mandó a llamar, como nos ha mandado a llamar a nosotros también. ¿Y cuántos hemos aceptado ese llamado del Señor? Y Él mandó a llamar a Bartimeo. La compasión de Cristo, vemos por todo el Nuevo Testamento la compasión de Cristo por las multitudes, por Jerusalén. Eso habla de que nosotros tenemos que tener compasión por nuestra ciudad,
por nuestro puerto, por nuestros gobernadores. Tenemos que tener compasión por los enfermos, tenemos que tener compasión por los inconversos, tenemos que tener compasión por los hermanos, que muchos hermanos ya no están en la congregación. ¿Cómo mostramos compasión por esos hermanos? Tenemos que cambiar la manera de ver las cosas. ¿Sabes qué? Ok, Señor, si no va a regresar mi hermano a esta congregación, pero que esté en una congregación, que no se pierda de ti, ok, ya no quiere regresar aquí, ok, pero que no te deje de seguir a ti, ¿verdad? Yo conozco hermanas que se han ido de aquí y están en otras congregaciones y están sirviendo y están bien. ¿Qué es lo importante? ¿Los queremos aquí o los queremos para Cristo? Para Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar esa manera en la que estamos muy acostumbrados a señalar, a criticar, hasta casi maldecir porque ya no están aquí, ¿no? ¿Verdad? Que sigan con el Señor aunque no esté en esta congregación. Y hablando de esta compasión, a mí me llamó esta atención porque también vimos cómo el Señor Jesús tenía compasión por las personas que estaban en luto, ¿verdad? Por aquellas personas que habían perdido algún familiar. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando damos el pésame o cuando queremos exhortar o animar a una persona que ha sufrido una pérdida, ¿verdad? Porque yo recuerdo que la doctora Tere Alducin, ella dijo esto, porque ella perdió a su hija en un accidente automovilístico, y ella dijo esto: después de que yo perdí a mi hija, yo comprendí una cosa, que no todos pasamos por el dolor de la misma manera, porque no es lo mismo que tú pierdas a tu abuelita a que pierdas a un hijo. No es lo mismo que tú pierdas a un padre o que pierdas a tu esposo o a tu esposa. Entonces nosotros tenemos que mostrar compasión y ser muy cuidadosos de cuando nos acercamos a una persona, ¿verdad? Porque muchas veces en esa buena intención de que ya animarla, decimos: ya no llores, ya sal adelante. Espérame, no estamos en el dolor que ella está pasando o que él está pasando. Es buena nuestra intención, pero tenemos que mostrar compasión, tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro propio Señor Jesucristo lloró cuando murió Lázaro, ¿verdad? Pero hay otra porción que yo dije: a ver, Señor, ¿cómo le vas a hacer aquí para compaginar esto? Porque efectivamente Él llora cuando muere Lázaro, pero en Lucas 7:13 a una mujer que había perdido a su hijo le dice: no llores, ¿verdad? Entonces digo: bueno, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Y si leemos todo el contexto, vamos a darnos cuenta que le dice: no llores, porque lo va a resucitar, y porque lo resucita, ¿verdad? Resucita a su hijo. Pero nosotros pues no tenemos esa capacidad de resucitar a las personas, ¿verdad? Entonces el punto aquí es que nosotros tengamos compasión, ¿verdad? Que tengamos mucho tacto, ¿verdad? Cuando vamos a dar el pésame, o cuando ya vemos una persona que ya tiene rato o tiempo que perdió a ese ser querido, y que no lleguemos y no llores, ¿verdad? No, mejor oramos por ella o oramos con ella en ese momentito. Entonces, bueno, ¿qué otra aplicación podemos ver aquí? Es que como los discípulos fueron por el mendigo y lo trajeron a Jesús. ¿Se fijan? Ellos lo trajeron, y fue lo que dijo Jesús: tráiganmelo. Y es la labor que tenemos. Tenemos que llevar a los hombres a Jesús. Tenemos que llevarlos, tenemos que hacer esa función. Y la semana pasada yo les dejé una tarea a mis hermanos que están en el discipulado conmigo, y yo les dije: respondan esta pregunta: ¿por qué no invito a nadie a la iglesia? Les dije: respóndanmela y me la contestan hoy antes de las 10 de la noche, ¿verdad? Me mandan ahí todas las fotos. Y pues sí, muchos pretextos de que sí invitamos, pero nos dejan plantados, sí invitamos, pero nos dicen que ahí hay puros hipócritas y que se va una gente que no quieren ver, y bueno, muchos pretextos, ¿verdad? Bueno, ahorita a mis hermanos que están en el discipulado y a todos ustedes les digo: ¿saben qué? Entonces no hay que perder el tiempo, y ahí háblale de Cristo. Porque la gran comisión no es llena la iglesia de personas, la gran comisión es: ve y enséñales lo que yo te he enseñado. Esa es la gran comisión que tenemos.
La gran comisión es compartir la obra de Cristo, no más que traerlos. Porque muchos hermanos me decían, es que ya me enojé porque me dejan plantado, ya me desanimé. Ok, vamos a cambiarle. No quieren venir, te dejaron plantado, llégale a su casa en la tarde. Llégale con, como decía el pastor, con un pastelito, ¿verdad? Y órale. Porque lo importante es, como dice el Salmo 40:10, el Salmo 40:10 dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Qué significa eso? Que hablé de la misericordia de Dios, hablé de la fidelidad de Dios, hablé de las verdades de Dios, hablé de su fidelidad, de su salvación, lo hablé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos escondemos en esa invitación. ¿Para qué? Para no hablar. Ya lo invité. O sea, como diciendo, ya es asunto de él si va o no. No es así. Al menos esa no es la gran comisión. La gran comisión es que nosotros tenemos que anunciar la obra redentora de Cristo. Si vienen a la iglesia, gloria a Dios. Si no vienen, pues ni modo. Pero ya obedecí, ¿saben? Amén. Amén. Muy bien, ok. Ay, ya me estoy quedando sin tiempo. Bueno, entonces, vemos también en Marcos 10:50, dice que entonces Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¡Qué maravilla! Bartimeo, arrojando su capa, se levantó, dio un brinco y llegó a Jesús. Y aquí vemos esta abnegación. ¿Qué es abnegación? Es cuando renuncias a todas las cosas por Cristo. Cuando se renuncia a todo. En aquel entonces una capa era la prenda más valiosa, porque era una capa que estaba hecha de piel de cabra y tenía el tejido muy apretadito, entonces le servía para el frío, pero también le servía para el calor. Le servían, no había colchonetas, no, se dormían en la capa. Sobre la capa se dormían. Es más, había un mandamiento en la ley de Moisés sobre la capa. Si tú le pides la capa prestada, se la tienes que regresar antes del anochecer. ¿Por qué? Porque tu prójimo necesita acostarse en ella. Y si no, era castigada la persona. ¿Y qué fue lo primero que arrojó Bartimeo? La capa. Él arrojó lo más valioso que tenía, porque lo más valioso estaba enfrente de él. Él lo dejó todo, ¿verdad? Y lo vemos en los discípulos que le dijeron: Señor, hemos dejado todo, hemos dejado hijos, familia, todo, lo hemos dejado por ti. A Mateo, cuando lo mandó a traer al publicano, le dijo: sígueme. ¿Y qué era él? Era el cobrador de impuestos y tenía ahí la cajita llena de dinero. ¿Y qué dice? Lo siguió dejando todo. Y nosotros tenemos que seguir a Cristo en el corazón. De nada sirve que estemos aquí si nuestro corazón está lejos. Aquí en mi corazón tiene que estar Cristo. Aquí en mi corazón yo ya he dejado todo por Él. ¿Por qué? Porque lo que yo no deje por Cristo se va a convertir en un Dios ajeno delante de Dios. Mis hijos pueden ser ese Dios ajeno delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que está aquí Dios y delante de Dios están mis hijos. ¿Qué significa eso? Que mis hijos son más importantes que Dios. Que primero mis hijos y luego Dios. O primero mi negocio y luego Dios. O primero mi salud y luego Dios. Son dioses ajenos delante de Dios en nuestras vidas. Por eso es que Él nos da esa ayuda y nos dice: ¿saben qué? Déjenlo todo por mí. Porque más adelante les dijo: aquel que haya dejado todo no se lo voy a devolver. Y nos da el ejemplo de Job, cómo le devolvió, ¿verdad?, todo lo que había dejado, todo lo que había perdido. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado para no poner cosas delante de Dios. Y él, Bartimeo, dejó la capa, ¿verdad? O sea, él vio ante la invitación de Jesús. Bartimeo arrojó todo, arrojó su manto y fue por esa invitación. Y hoy Jesús te invita a ti también, ¿verdad? Él te hace la invitación todos los domingos, jueves, hacemos esa invitación que es Jesús haciéndotela, que vengas a Él, que lo dejes todo, que conviene seguirlo, porque no vas a seguir a cualquiera, vas a seguir al Hijo de Dios, que es todopoderoso. Entonces, pues
Aquí también es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer como cristianos. ¿Cómo se llama ese manto que no has arrojado y que te impide consagrarte a Dios? ¿Cómo se llama ese manto? ¿Autosuficiencia? ¿Depresión? ¿Tristeza? ¿Miedo? ¿Cómo se llama tu manto? Que te tiene ahí, ¿verdad? Porque dice que Bartimeo dio un salto y se fue. Pensemos en eso y entreguemos todo al Señor, porque Bartimeo mostró una fe. Bartimeo cambió su vida. Ya no se volvió a sentar como ciego, ya no volvió a mendigar, ahora fue a glorificar a Dios. Y aunque el Señor le dijo vete, Bartimeo no se fue. Y vemos ahí que Jesús no nos quiere a la fuerza. Él se arriesga y dice, pues el libre albedrío, ¿te quieres ir? Vete. Pero Bartimeo no se fue. Bartimeo se quedó. ¿Por qué se quedó? Por agradecimiento a aquel que había cambiado su vida. Se quedó por agradecimiento. Y cuando él vio que todo cambió, él también cambió. Él dijo, voy a cambiar. Me voy de Jericó. Y se fue siguiendo a Jesucristo. Y nosotros, las cosas cambian a nuestro alrededor. Ya somos cristianos, tenemos la fe de Cristo. Y también ya cambiamos o seguimos mendigándole al mundo que nos haga feliz, mendigándole al diablo que nos ayude, mendigando acá cuando tenemos a Dios, a Jesucristo dentro de nosotros. Si todo cambió como hijo de Dios, cambia. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias. Gracias porque eres el único que transforma desde el interior. Nuestras vidas tienen que reflejar que hemos cambiado en el interior. Nuestras vidas, Señor, nuestra conducta refleja cuán agradecidos estamos de ti. Si tenemos una conducta fiel contigo, sin importar el ser humano, sino fiel a ti, porque tú nos cambiaste la vida, Señor. Si nosotros tenemos en dónde tenemos los ojos puestos, porque también nuestra conducta refleja en dónde están nuestros ojos puestos. Bartimeo no te quitó la vista de encima. Bartimeo ahora tenía ojos y veía. Muchos de nosotros tenemos ojos, pero no vemos tu grandeza, no vemos tu amor, no vemos nuestra miseria, no vemos nuestra necesidad. Tú bien lo dijiste, aquel que tenga ojos que vea. Señor, ayúdanos a vernos comparándonos contigo, Señor. Te pedimos que tú nos hagas esas personas que ya tenemos que cambiar, esas personas por las cuales tú diste tu vida, para que cambiáramos, para que mostráramos conductas que reflejen nuestro agradecimiento por el cambio que has traído a nuestras vidas. Te bendecimos, Señor. Y si tú estás aquí y has aceptado la invitación que Cristo te da, o nos estás viendo por las redes y no vas a dejar pasar a Jesús, no lo dejes pasar, y tú quieres ahora seguir a Jesús a partir de ahorita, tú dile: Señor Jesús, yo reconozco mi miseria, reconozco la necesidad que tengo de ti, reconozco que he tratado de cambiar de muchas maneras. A lo mejor hasta tengo más dinero que antes, a lo mejor ya hasta me casé, pero Señor, no he cambiado. Yo ahora acepto que tú eres el único que me puede cambiar. Tú eres el único que puede transformar mi interior. Yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que eres el único que los puede perdonar, porque reconozco que eres el único que le puede dar salvación a mi alma. Yo te acepto, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame a seguirte, ayúdame a demostrarte con mi vida lo agradecido que estoy por el cambio que has traído en la mía. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios, pues
Queremos saber si tenemos un hermano nuevo, una hermana nueva que haya aceptado al Señor Jesús, haya aceptado la invitación de Cristo a seguirlo a partir del día de hoy. Si tú estás aquí o en las redes sociales, aquí si estás aquí, queremos conocerte. ¿Puedes levantar tu mano para conocerte, para acercarnos a ti, para darte un abrazo y la bienvenida? Nadie, todos somos de casa. Allá en las redes sociales también te queremos conocer. Déjanos un comentario, tu nombre, tu dirección, y vas a tener noticias nuestras. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.